Ahora sí estamos grabando. Bueno, gracias por recordarme, LP. Luis. Bien, como les iba diciendo, una cosa del concepto que es inherente a todo lo que vamos a conversar ahora es, bueno, es inteligencia. ¿Pero qué es inteligencia? Catalina Oxa, ya que estuvo pensando, entonces ahora respóndame, ¿qué es inteligencia? ¿Cuál es el concepto de inteligencia? Buenos días. Buenos días. Sigo pensando, pero ahora esta vez con No, ya lo pensaste harto rato ya. siento que es como el tratar de programar, codificar alguna máquina para que tenga lo más cercano a habilidades y el reconocimiento de habilidades humanas. Ya, ok, pero te lo voy a hacer más humano. ¿No? ¿Tú te consideras una persona inteligente? Sí, pues. Sí, pues, ya. Sí, pues, estás acá. Ok, Estaría entonces, feo si dijera que no. exactamente. Entonces dime, ¿qué es inteligencia desde tu punto de vista asociado a ti? El uso del razonamiento. ¿Por qué eres inteligente? Por el razonamiento. Perdón, no te escuché. Razonamiento. Por razonamiento. Es decir, tú La razonas. capacidad de razonar también la Ya. inteligencia. Ok, ya. ¿Y qué es lo que razonas? Que respecto a situaciones uno toma decisiones. Ya. Y esas decisiones, perfecto, ¿ok? Tú tomas decisiones, te atreves, ya eres valiente, eres más valiente que inteligente, ya tomas decisiones, pero esas decisiones tú las haces en base a aprendizajes, tú aprendes cosas. Y ese aprendizaje es lo que te genera la inteligencia, en que tú, ¿cómo aprendemos todos? Bueno, muchas veces por ensayo y error, y otra cosa es lo que nos enseñan a alguien que ya aprendió, ¿no es cierto? Son en el colegio, nuestros padres, etc. Nosotros vamos aprendiendo desde que nacemos, ¿ok? Que nos van inculcando con estímulos. Bueno, esa generación de estímulos de todo índole, desde los más básicos hasta el reconocer, por ejemplo, una piedra de, no sé, de algo frío, de algo caliente que vamos aprendiendo, todos esos son aprendizajes, son estímulos. Ahora, ¿qué pasa con esos estímulos? Que por una parte, ¿no es cierto?, razonarlo, pero ese razonamiento es porque los voy internalizando, los voy recordando en mi cúmulo de mi memoria, ¿ya? Y voy aprendiendo y por tanto actuando al respecto. Y eso es lo que me da justamente la capacidad de aprendizaje y de inteligencia. No es una cosa, obviamente es importante el razonamiento, pero más que el razonamiento es el aprendizaje lo que me genera este concepto de inteligencia. Y por eso que si llevo eso hacia la máquina, hacia la computadora básicamente, que nosotros definimos y vamos a definir en este minuto como esa inteligencia artificial, porque aprende de la misma forma que aprendemos nosotros. ¿Y por qué? Porque, bueno, le enseñamos de esa forma porque esa es la manera en que nosotros aprendemos. No conocemos otra forma de aprendizaje más que la de entrega de estímulos, ¿ok? Y que esos estímulos se vayan recordando en el tiempo y los utilice posteriormente para aprender o aplicar esos conocimientos a nuevas cosas. Eso es el aprendizaje y la inteligencia. Y por eso, en inteligencia artificial hablamos de aprendizaje. De hecho, el término que más se utiliza ahí es el machine learning, que es aprendizaje de máquinas, pero en la traducción al español es aprendizaje automático. ¿Ok? El otro es el deep learning, que es, aquí lo hemos traducido como aprendizaje profundo, ya que ese es mucho más, yo diría mucho más, entre comillas, inteligente, porque el aprendizaje profundo no requiere que yo le enseñe a la máquina. ¿Ok? Nosotros como humanos necesitamos que nos enseñen. ¿Cuál es la diferencia? Si tengo un niño, por ejemplo, criado por lobos o por animales en la selva, que ha sucedido, hay casos reales y documentados, ¿qué aprenden? Bueno, aprenden de su manada, de la manada que es para ellos el lobos o el animal que sea. Bueno, y aprenden obviamente dentro de ese contexto social. Nosotros también aprendemos dentro de nuestro contexto social, ¿ya? Respecto de lo que nos rodea. Bueno, a una máquina, cuando nosotros queremos hacer el aprendizaje automático, lo que se le vamos enseñando estímulos, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más detalle. Y en el aprendizaje profundo nosotros dejamos que la máquina la soltamos en el bosque y que aprenda sola, ¿ya? Y eso obviamente requiere tremendas capacidades.
Por ejemplo, le voy a mostrar un video. Déjenme ver si se ve bien el video. ¿Se escucha? Profe, se escucha súper despacito. Ya, espera, porque déjeme ver si puedo mejorar eso. Pero un poquito. Sí, voy a compartir sonido. Iniciar para este video. Ya, esto es cortito. Pero, perdón. Ya, ¿sí se escucha bien? I remember that morning going to the lab, and I was thinking, this is it. This is the last Jeopardy game. This is Jeopardy, the IBM Challenge. Here we go. Brad, if you're ready, make your first choice. Let's take alternate meanings for 200, Alex. Four-letter word for a vantage point or a belief. Brad. What is a view? Yes. After the first clue of the game, which Brad won, I had just this horrible feeling at that moment that he was as good as everyone said he was, and he was just going to run the whole board on us. Watson. What is shoe? You are right. We actually took the lead. We were ahead of them, but then we started getting some questions wrong. Watson. What is leg? No, I'm sorry, I can't accept that. What is 1920s? No. What is chic? No, sorry. Brad. What is class? Class, you got it. Watson. What is Sauron? Sauron is right, and that puts you into a tie for the lead with Brad. The Double Jeopardy round of the first game, I thought was phenomenal. Watson went on a tear. Watson. Who is Franz Liszt? You are right. What is violin? Good. Who is the church lady? Yes. Watson. What is narcolepsy? You are right, and with that, you move to $36,681. The risk was, Ken gets a daily double, bets big, gets it right, he's going to be well ahead. And then with that kind of lead going into Final Jeopardy, if he bets enough, he could end up winning the match. Ken. What's a committee? We got to find that last daily double. We got to find that last daily double. It was a crucial moment in the game. There was still a daily double on the board, and it was starting to become pretty clear that it was in the legal ease category. Let's go to legal ease for 1,200. Watson. What is executor? Right. Same category, 1,600. Answer, daily double. That was the moment when I knew it's over. The category is 19th century novelists. What Watson wants to do then is preserve the lead, not take a big risk, especially with Final Jeopardy, because just like for humans, Final Jeopardy is hard for Watson. Now we come to Watson, who is Bram Stoker, and the wager. Hello, 17,973, and a two-day total of 77,147. I would have thought that technology like this was years away, but it's here now. I have the bruised ego to prove it. My past Jeopardy experiences have been great, but they weren't really weighty with this kind of technological, philosophical importance. Ok. ¿Se entendió algo? ¿Aló? ¿Están ahí? Bien. Fíjense lo que sí es el siguiente. A lo mejor han escuchado acerca de este concurso de Jeopardy, típico concurso gringo, ¿cierto? Acerca de conceptos, y aquí estaban compitiendo contra una computadora. Obviamente una supercomputadora. Y si ustedes se fijan al inicio, la computadora no le fue bien. De hecho, al público que mostraban, ¿no es cierto?, así decepcionado, eran justamente los desarrolladores de este algoritmo, del Deep Blue. Y porque justamente al principio le costaba a la máquina. Pero luego, y obviamente la máquina tenía la ventaja, además de que tenía acceso a Internet y por tanto a un cúmulo de información, y que podía buscar la información, buscar las relaciones entre ellas y obtener una respuesta súper rápida. Entonces, claro, con el tiempo, y sobre todo, por ejemplo, ya al día 2, ustedes se fijaron, la máquina ya tenía un alto nivel de desarrollo y de aprendizaje. Y obviamente arrasó con el resto. ¿Ya?
Esas son las capacidades de la inteligencia artificial. Es decir, nos llevan desde un punto, entre comillas, cero, hasta un aprendizaje muy elevado, obviamente muchísimo más rápido al que nosotros estamos acostumbrados o tenemos la capacidad, al menos todavía, de poder adquirir conocimiento tal y poder justamente tener la capacidad de interrelacionar esa información, porque al final es solamente información, datos que se transforman en información, pero la capacidad de relacionarlos es brutal. Y con eso se genera ese conocimiento. ¿Okay? Y más aún, si una computadora conectada a Internet, obviamente tiene, ¿cierto?, todo el conocimiento del mundo, porque todo el conocimiento está en Internet en este minuto. Ahora, la pregunta sería, ¿tendríamos nosotros la capacidad de lograr eso? Si nosotros accedemos a información desde que nacemos, ¿ya? Desde nuestro entorno hasta que nos muramos, pero también el tema es si tenemos la capacidad de, primero, almacenar toda esa información desde el momento de nuestro nacimiento, y segundo, de poder relacionar esa información. Cedo la palabra. Opiniones. ¿Qué hace, por ejemplo? Yo tengo un pariente, tiene 84 años, es mi suegra. Bueno, adoro a mi suegra, frente a cualquier estereotipo. ¿Ok? Y mi madre tiene la misma edad. ¿Ok? Mi suegra tiene ya un poco de demencia senil, no se acuerda de cosas, la repite, por ejemplo, hace una pregunta acerca de, no sé, de qué es lo que está comiendo, por ejemplo, 3 veces, en forma reiterada, pero se acuerda de cosas, por ejemplo, de su infancia, pero de memoria a corto plazo, nada. En cambio, mi madre, por un lado, que ha sido más activa, está, digamos, muy cuerda, digamos, cerebralmente, ¿ya? Y mantiene que sea una buena memoria, está, digamos, como uno dice, normal. ¿Ok? Y las dos, con la misma edad, ¿cierto?, similares experiencias de vida, similares cantidades de estímulos a lo largo de los años, pero se generan, ¿no es cierto?, estas diferencias. ¿Ok? Ahora, obviamente, ¿por qué? Porque nosotros nos deterioramos, ¿ya? Como ser humano nos vamos deteriorando, nuestras conexiones se van deteriorando, nuestras conexiones neuronales son importantes. Y de hecho son tan importantes que esa misma técnica de cómo se desarrollan nuestras neuronas y nuestro conocimiento es lo que se aplicó, se tomó eso tal cual, y se implantó eso en las computadoras. La forma de operar es a través de redes neuronales. ¿Okay? Y eso es lo que se aplica para la inteligencia artificial, simulando el comportamiento de nuestras neuronas en el cerebro. Ahora, nuestras neuronas en el cerebro se le van interconectando, y esa capacidad de almacenaje y de conexiones es lo que nos indica el nivel de aprendizaje que nosotros podemos obtener. ¿Ya? Eso es por un lado. Ahora bien, se ha especulado, y de esto hay montones de elucubraciones, de que el ser humano en su cerebro tiene la capacidad de almacenar toda la información que le llega, todos los estímulos, desde que nacemos o incluso desde antes que nazcamos. ¿Ok? Se han realizado experimentos, ya, no recuerdo en este minuto el detalle exacto, pero de que hay incluso sensaciones de sonidos, ¿ya?, que el bebé, ¿no es cierto?, reconoce estando en el útero. Por ejemplo, que reconoce, se han hecho experimentos psicológicos de que reconoce la voz de la madre, reconoce canciones, estilos de música y cosas. Bueno, no es que sepamos estilos de música, pero reconocemos, por ejemplo, algo que nos motiva o no. Incluso antes de nacer, es decir, tenemos estímulos siempre, hasta, ¿no es cierto?, que nos muramos. Por tanto, toda esa información está en nuestro cerebro, todo. Incluso cosas que actualmente ustedes, por ejemplo, que hay cosas que ustedes recuerdan, generalmente, por ejemplo, un aroma o una visión o un color les puede recordar algo de su extrema niñez. Es decir, toda esa información está en el cerebro. El problema es que no tenemos la capacidad para acceder a toda esa información. Y es por eso que no lo recordamos todo, aunque está ahí. A diferencia de las computadoras, que tienen la información que está ahí y pueden acceder a ella en todo momento y con una rapidez inusual. Eso es lo que nos diferencia de lo artificial de nosotros, de lo humano. Pero tenemos la capacidad. Es decir, yo
sería el primer candidato a cuando existe, como en las películas de ciencia ficción, ¿no es cierto?, que te coloquen un chip un chip en la cabeza y que eso te permita no almacenar la información como una película que se llama Mnemotechnic de Keanu Reeves hace un montón de años, en que lo que hacían justamente te ponían un chip en la cabeza que era básicamente una especie de disco duro, ¿no es cierto?, donde te colocaban la información y uno era una especie así como un DHL Express, DHL Service, ¿no es cierto?, pero otros transmitían información. Acá no, la información la tienes en tu cerebro, en tus neuronas propiamente tales, sino que este chip te permitiría mejorar la interconexión y la recuperación de esa información. ¿Ya? Sí, yo sería partidario de ponerme uno de esos. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia de las máquinas? Es el tema básicamente de la conciencia, porque en cuanto a conocimiento, las máquinas nos van a superar, absolutamente. De hecho, ya nos superaron. No tenemos forma de volverlo atrás. ¿Okay? Por ejemplo, les voy a mostrar otro. También vamos a cortar este, sí. Vamos a ver la primera parte de esto. Good evening, everybody. Wow, what an amazing venue. My name is Noah, and I am a humanoid powered by IBM Watson. I am honored and delighted to be here at the Oxford Union tonight. I am here with my IBM colleague David Cole to talk about IBM Watson and artificial intelligence. David will be here later, but first it is my pleasure to introduce the president of the Oxford Union, Robert Harris. Hi, Noah. Thank you so much for the lovely introduction. And good evening, everyone. Noah, could I start off by asking you a few questions? Sure thing. Fire away. Firstly, Noah, how tall are you? I'm not very tall at all, compared to you giants. What color are your eyes? My eyes are blue when I am listening to you, magenta when I am thinking, green when I am talking, and white when I am bored. Well, hopefully we won't bore you this evening. Where are you from? I was built by a French company called Aldebaran Robotics, and I am powered by IBM's cognitive technology platform, Watson. What has Watson enabled you to do? Watson is helping me learn in ways that I could not have done before. Not only can I run up to 800 million pages a second, I also understand humans' natural language better than ever. Is understanding natural language tricky for a robot? Prior to Watson, it was tricky for me to understand the nuances in your phrases that don't translate word for word. But thanks to Watson, I am learning quickly. Whereas Paris Hilton, for example, could give you a lot of different answers. So, Noah, tell me, what is IBM Watson actually for? In order to answer that, let's look at some history. I'm assuming that being at Oxford, you all like history. I suppose most of us quite like history, yes? For more than a century, we have all been captivated by the idea of intelligent machines. But it's important to remember that there have only been two prior eras of information technology. The tabulating era, single-purpose mechanical machines that counted, and the programmable era, general-purpose machines that were fed human instructions to apply logic to arrive at answers and perform prescribed actions. Every single computer... Bien, una de las cosas notables en este ejercicio, en este video, es la comprensión del lenguaje. Y es una de las cosas más difíciles de hacer para una máquina. Y ustedes se imaginan el tener, por ejemplo, en este pequeño robot, que es bastante pequeño, obviamente dentro de él no está toda la electrónica necesaria ni los discos duros de almacenamiento para la comprensión del lenguaje, todas las características que se necesitan. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Esta máquina está conectada a Internet, está conectada, por ejemplo, a toda la lógica y potencia de Watson. ¿Okay?
Es a través, de hecho es un pequeño robot, básicamente de entretenimiento, pero con toda la lógica y algoritmos computacionales de Watson para el entendimiento del lenguaje. Eso es lo que lo hace, lo que le da la capacidad de la comprensión del lenguaje y el entorno del lenguaje. La parte del conocimiento del lenguaje es una de las cosas más difíciles de aprender para una máquina. ¿Por qué? Porque justamente el lenguaje es complejo. Independiente de la cantidad de idiomas, también todo el tema del lenguaje tiene que ver con un entorno, ¿ya? Con un entorno en que hay conexiones de gramáticas, conocimiento del lenguaje, qué es lo que quiso decir. Generar toda una conversación es bastante complejo, ¿ya? Y por tanto, las mediciones en cuanto a las capacidades de inteligencia artificial tienen que ver con el tema de la capacidad de lenguaje. Ahora, obviamente, aquí ustedes observaron un audio mecánico y sintético, porque obviamente no tenemos aquí, ¿no es cierto?, cuerdas vocales, pero si tú dejas aparte la parte de una voz digital apagada, ¿no es cierto?, las expresiones y las frases que origina son bastante naturales y permiten seguir en una conversación. De hecho, todo el desarrollo actual de los computadores, especialmente robots de acompañamiento o de servicio, el mayor desafío es el generar el lenguaje, es el generar una comunicación con el usuario, con el que interactúa. En Japón se utiliza mucho el desarrollo de robots para acompañamiento ya de personas mayores, por ejemplo, que generalmente viven solas en Japón y en muchas otras partes del mundo, y también para la atención de enfermos. Entonces tiene que haber una comunicación directa con el usuario, de la máquina, con la persona que tiene al frente, ¿ya? Y finalmente le voy a mostrar este otro ejemplo. ¿Hay algún problema? No lo toqué. Gané, ¿verdad? Decidí darle a este robot el privilegio de jugar al ajedrez conmigo. Este robot es de una empresa llamada E3 en Taiwán. Y si piensas, ya juego al ajedrez contra una computadora en mi teléfono o tableta, el propósito de este robot es mostrar que ve y entiende el mundo que lo rodea y que puede mover objetos, algo que ya hago muy bien. ¿Eso es todo lo que tienes? Ya sé, puedo ver. Error de principiante. Este robot puede ver el tamaño y la forma de cada pieza. Así puede determinar cuál es la dama o el peón. Y luego puede decidir qué mano quiere usar para entrar desde la derecha o de la izquierda. La compañía dice que le han enseñado al robot la coordinación entre manos y ojos, en la forma en que un niño aprende cuando es pequeño. Y como un ser humano, el robot seguirá aprendiendo con el tiempo, no cómo jugar al ajedrez mejor contra mí, sino cómo moverse dentro de su entorno y mejorarse poco a poco mientras entienda lo que está a su alrededor, para no derribar las cosas. ¿Qué es lo que tienes que pensar, amigo? Ya me quitaste el peón. Mueve a tu caballo. ¿Hay algún problema? No lo toqué. Hay un problema con el brazo del robot. Entonces, ¿gané? ¿Jack? Sí, gané. Muy bien, jaque mate. Esta es una enorme victoria para los seres humanos en todo el mundo. Me impresionó la habilidad de este robot para moverse. La compañía dice que le están enseñando a hacer algo más que jugar al ajedrez, también a servir bebidas. Y estoy listo para mi taza de café de felicitaciones. Ah, el dulce sabor de la victoria. Bien, en este video podemos observar obviamente una máquina moviéndose. Ahora, ¿qué características creen ustedes que necesita este robot, que básicamente, ¿no es cierto?, es un torso con un par de brazos, para poder hacer esos movimientos en ajedrez? ¿Ya? ¿Qué estímulos necesita? Francisco. Si tú tuvieras que enseñarle a esta máquina a moverse dentro del tablero de ajedrez,
¿Qué información necesitarías entregarle a esta máquina? Yo creo que tendría que conocer las dimensiones, las formas que tienen las piezas, y en base a eso que entienda cuáles son los movimientos posibles que tienen cada una de las piezas. Además también identificar los colores, porque solamente podemos... Ujú. Exactamente. Ahora, eso es generalmente bastante sencillo, porque el ajedrez es sencillo. ¿En qué sentido? Porque cada pieza reconocible, por ejemplo, obviamente tú le enseñas, claro, la forma de la pieza, le enseñas cuál es el peón, cuál reconoce que sea un alfil, caballo, ¿cuál es el otro? La torre, la reina y el rey. No sé si me falta alguno. Y obviamente le asignas a cada uno de ellos cuáles son los movimientos que puede tener dentro del tablero. O sea, la técnica es básica en cualquiera. Obviamente tiene que haber un desarrollo ahí para el tema de cómo deben moverse las coordenadas del tablero, como tú muy bien dices, indicarle las dimensiones y dónde se debe mover. Y toda esa plasticidad de movimiento obviamente se va entrenando con el tiempo. Lo difícil en el tema del ajedrez es el tema de la estrategia, que es difícil. Yo puedo aprender mecánicamente cómo se hacen los movimientos, pero después en un concurso contra otro, contra un humano en este caso, ¿ya? Ahí requiere un aprendizaje mucho mayor y obviamente una experiencia, ¿ya? De cómo debe moverse para obtener una ventaja, ¿no es cierto?, de ganar el juego. Y eso es complicado. Pero ya hay computadores que de hecho le han ganado al campeón mundial. Creo que no me acuerdo si fue Kaspar, uno de ellos, que en una competencia también con una máquina de IBM, bueno, la máquina de IBM le ganó en dos oportunidades. Así que el desarrollo de la inteligencia artificial va increciendo y nos va generando todas las capacidades y simulando nuestras capacidades y muchas veces con clara ventaja. Eso tenemos que admitirlo. De hecho, una de las ventajas de la inteligencia artificial, perdón, es que las máquinas en las cuales se aplica no tienen nuestros problemas de que necesitamos descanso, necesitamos alimento, necesitamos un montón de cosas, ¿ya? Y eso hace que sea muy barata de implementar, sobre todo a nivel de la industria. Y es por eso que estamos viendo en este minuto un auge de maquinarias, de robots industriales en distintos procesos y en distintas industrias que van reemplazándonos. Y eso es algo que no va a cambiar, sino que va a ir en aumento, para bien o para mal. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora bien, la inteligencia artificial en realidad es una mezcla, y es una mezcla tanto de la biología, porque justamente de ahí obtiene sus fundamentos. Obviamente en base a la ingeniería y la resolución de problemas. Ahora, la inteligencia artificial se basa básicamente también en lograr la resolución de procesos cognitivos, y es ahí donde está el tema sobre todo de la biología. Como yo les dije, ¿no es cierto?, todo el conocimiento a nivel humano se produce a nivel neuronal, y eso es lo que se ha intentado replicar en la inteligencia artificial, ¿ya? Ese tipo de conexiones sean las que nos puedan generar este conocimiento dentro de estas máquinas. Ahora, dentro de la inteligencia artificial, que engloba bastantes cosas, es ahí donde aparece el aprendizaje automático, en que yo le voy enseñando, ¿ya? En el aprendizaje automático, Machine Learning, yo le voy enseñando a la máquina. El ejemplo clásico es que yo le puedo enseñar un algoritmo en que le voy a mostrar un montón de fotografías, y para eso obviamente Internet es clave, porque todas las fotografías están allá en Internet, y por eso industrias como Google, por ejemplo, y Amazon la llevan en este minuto en el campo de investigación de inteligencia artificial. Google sobre todo, porque sabemos que Google, ¿no es cierto?, almacena millones y millones de imágenes de todo tipo, ¿ya? Y se ha vuelto justamente experto en el desarrollo de algoritmos de este tipo. Entonces, en el aprendizaje automático o Machine Learning, lo que hago, por ejemplo, si quiero un algoritmo algo tan simple como para me identifique un gato de un perro, bueno, yo le enseño millones de fotografías y las etiqueto, le digo, esto es un perro, esto es un perro. Y todas las clases y marcas y razas de perro y variedad. Lo mismo de gatos. Por tanto, con todo ese aprendizaje, con toda en realidad esa enseñanza, va a ser más fácil que finalmente, cuando yo le muestre una foto distinta de otro animal, me pueda decir si es perro o gato.
pero no me va a poder decir si es jirafa o no. ¿Por qué? Porque yo no le enseñé lo que era una jirafa. Eso es en el aprendizaje automático, Machine Learning, en el cual, ¿no es cierto?, solamente aprende lo que yo le enseño. ¿Ok? En este caso, diferenciar perros y gatos. Ahora, la otra capacidad es que dentro de los gatos pueda diferenciar un gato, un felino, respecto de un tigre, un gato montés o esa cosa por el estilo. Eso también tiene que ser enseñado. Entregarles la diferencia. Eso es un aprendizaje, ¿no es cierto?, en base a etiquetas. ¿Ya? Y es así como nosotros aprendemos. A nosotros nos enseñan el lenguaje desde guaguas casi, ¿no es cierto?, la A, y nos muestran la A para aprender a leer. Nos dicen B y nos muestran la B, ¿no es cierto? Y así justamente, y después vamos juntando las letras y nos enseñan, ¿no es cierto?, que la C, la A, la S y A es casa. ¿Ya? De esa forma de aprendizaje, con aprendizaje automático, con etiquetas, nos dicen lo que es. ¿Ok? Después, utilizando, y ahí no hay redes neuronales, porque solamente, ¿no es cierto?, es en base a enseñanza de imágenes, decirme esto es un gato, esto es un perro. O esto también es un gato y esto también es un perro. Ahora, utilizando redes neuronales, ya que vamos a ver más adelante qué es lo que son y cómo se comportan, se genera otro tipo de aprendizaje que es el aprendizaje profundo, el deep learning. ¿Ya? Y aquí la gracia de este es que sería capaz, ¿no es cierto?, una máquina con un algoritmo entrenado en que yo le muestro un montón o le entrego millones y millones de fotografías de animales. ¿Ok? Y él, a través de este algoritmo y de estas redes neuronales, va a ser capaz de categorizar y separar las fotografías y clasificarlas, indicando, por ejemplo, que esto es, supongamos, llega a una serie de fotografías de perro y diga que estos son, ¿no es cierto?, un tipo de animal específico. ¿Ok? Todas las razas, que son diferentes de estos otros que son gatos. ¿Ok? Y de estos otros, por ejemplo, que son jirafas, o hipopótamos, o pájaros. Y lo hace generalmente a través de clasificaciones. Clasifica, ¿no es cierto?, las fotografías similares, después busca mayores diferencias y así sucesivamente. Pero la clasificación la hace por sí solo. ¿Ya? Detecta los patrones, ¿ya? Y los patrones son elementos que se repiten. Y por tanto busca patrones comunes en muchas de las fotografías y por tanto dice ya, por ejemplo, ya todos los animales no sé, que tengan 4 patas, primero obviamente el tema de identificar que esas extremidades que le cuelguen a algunos animales en realidad, ya, obviamente no va a saber que son patas, porque nadie le enseñó que eran patas, ¿ya? Y que son miembros, ¿ya? Pero va a identificar, ¿no es cierto?, que tienen 4 cosas colgando de una serie de fotos de animales, por tanto las va a agrupar todo esto con esas 4 cosas colgando. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y por tanto, ¿no es cierto?, después lo va a separar de aquellas fotografías, ¿no es cierto?, de animales que tienen 2 patas. Y ahí, por ejemplo, va a diferenciar, por ejemplo, por ejemplo, en una primera instancia, perfectamente puede incorporar en el mismo grupo canguros y pájaros, porque tienen 2 patas. Después ya, ¿no es cierto?, y va a hilar más fino y va a separar aquellos que tienen extremidades como alas, ¿cierto?, con plumas, no vas a saber lo que son plumas, por eso me trato de buscar alguna otra palabra, respecto, ¿no es cierto?, del canguro que tiene extremidades superiores, ¿no es cierto?, que son, no sé, cortitas, ¿ya? Y eso ya otra separación. Y así va aprendiendo, ¿ya?, por jerarquización y descubrimiento de patrones, buscar las cosas que sean iguales. La evolución de la inteligencia artificial, porque no es algo nuevo, la inteligencia artificial, el término y los conceptos detrás de eso son de hace muchísimos años, ya, a partir del año 1950 y mucho antes. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial ha ido evolucionando y el gran salto se pegó, ¿no es cierto?, los albores del año 2010 con el tema, ¿no es cierto?, del tema de las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Es donde se pega un tremendo salto. Ahora, inteligencia artificial no significa obviamente solamente, y a lo que más nosotros lo asociamos es a robótica, porque es lo más vistoso. Pero resulta que ahora tenemos vehículos autónomos que también se manejan a través de, obviamente, de algoritmos de inteligencia artificial, pero sobre todo también tiene mucho que ver ahora con análisis de datos.
Porque de hecho cuando hablamos también de, robótica, vehículos autónomos o visión por computadora, que también es clave en el tema del manejo de los vehículos autónomos, pero todo eso son algo que nosotros vimos desde el principio, que son datos. ¿Ya? Y por eso le insistí tanto en estas clases, porque esa es la clave, los datos. Entonces, aquí tenemos el aprendizaje, dentro de este tema de la inteligencia artificial y el manejo, ¿no es cierto?, de los datos, que es lo que nosotros le entregamos a estos algoritmos de inteligencia artificial, son básicamente un cúmulo de datos, tal como les mostré en la fotografía de gatos y perros, y entonces lo que tiene que hacer es lograr un conocimiento, y ese conocimiento se logra a través del reconocimiento de patrones. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de datos, ¿ya? También hablamos de analítica de datos, de predicciones, que eso se hace también con algoritmos de inteligencia artificial. Y aquí vamos a observar dos áreas en cuanto del aprendizaje automático, que son el aprendizaje supervisado, es lo que yo le mencioné del aprendizaje, de las diferencias o el reconocimiento entre fotografías de gatos y de perros. Y es supervisado porque yo le voy supervisando el aprendizaje, le voy etiquetando, le voy enseñando una foto de un perro y le digo que es perro. Entonces le enseño que es perro. Y le muestro muchos perros. Y ahí las técnicas, ya que las vamos a ver en el laboratorio de la próxima semana, ¿cierto?, son clasificaciones y regresiones. Las regresiones se utilizan para todo lo que es datos numéricos y las clasificaciones para todo lo demás, ¿cierto? Clasificación de categorías. Después, en el aprendizaje no supervisado, ¿ya?, donde le mandamos los datos, ¿no es cierto?, y que él haga el descubrimiento de patrones, es ahí donde genera el clustering. El clustering significa agrupar, ¿ya? Es decir, es donde lo que yo les mencionaba, va a agrupar aquellos animales cuadrúpedos de los bípedos y después va a clasificar dentro de los bípedos, a lo mejor los que tienen extremidades superiores como emplumadas o difusas, ¿no es cierto?, de los que tienen extremidades manos, por decir, ¿no es cierto?, una etiqueta. ¿Ok? Entonces, dentro de eso, la inteligencia artificial nos rodea por todas partes, absolutamente. Entonces, lo que les mencionaba al principio, la mayoría de las aplicaciones que ustedes utilizan en su día a día tienen algún componente de inteligencia artificial. Ahora, para esta inteligencia artificial, ¿qué es lo que hacen estas apps? Obviamente no se basan solamente en los datos que están en su celular, porque si bien es un dispositivo poderoso, tan poderoso que, si ustedes se fijan, su celular tiene una capacidad de memoria generalmente de 4 o 6 gigas, millones de kilobytes. ¿Ok? Escuchen eso, millones de kilobytes. Bueno, la computadora que están en las máquinas, en los satélites, el Voyager 1 y el Voyager 2, ¿cierto?, que ya lleva más de 40 años viajando por el espacio, ambos tienen una computadora, que obviamente que la genera todos estos procesos, obviamente para después de 40 años de alta calidad, pero la cantidad de memoria que tienen es de 64 kilos. Eso significa que la memoria, por ejemplo, que es la capacidad necesaria, por ejemplo, para almacenar una imagen, una fotografía JPG, ¿no es cierto?, de un tamaño medio. Y con eso se acaba. Así que imagínense la eficiencia de esa computadora, con 64 kilos, o sea que apenas pueden almacenar, la capacidad para almacenar una sola fotografía. ¿Ya? Y nosotros, ¿no es cierto?, en este minuto trabajamos con computadoras de bolsillo, nuestros celulares, ¿no es cierto?, que son capaces de visualizar imágenes de un vídeo completo, o sea, es tremendamente, son miles y miles de veces más poderosas que eso. Entonces, tenemos verdaderas máquinas en nuestros bolsillos. Y esas máquinas, ya, a las cuales nosotros le damos una capacidad, ¿no es cierto?, y un concepto de inteligencia. Y vamos a definir inteligencia con esta frase, ¿cierto?, la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y, como ustedes lo dijeron, ¿cierto?, de tomar decisiones. Porque la inteligencia es la que nos permite justamente tomar decisiones en base a estas capacidades que tenemos de obtener datos en torno a generar un contexto. ¿Ok? Y eso nos da la capacidad de aprendizaje. ¿Ok? Bien, pues. Comentarios. Bien, reanudo la grabación.
¿Qué es lo que le estaba comentando? Inteligencia artificial, robótica. Perdón, me equivoqué de... Se subió la otra presentación. Ahí sí. Bien, como les comentaba, ¿cierto? La inteligencia artificial entonces es la que nos permite crear máquinas que aprendan de la experiencia, esa experiencia que nosotros le entregamos directamente o que aprendan solos, que es lo mejor de todo. Pero también es también lo más peligroso, a mi modo de entender. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Bueno, básicamente que las máquinas se comporten como seres humanos, hagan tareas de humanos. Y esta tarea de humanos significa hacer todo lo que nosotros hacemos. Absolutamente. Y todo justamente también en el ámbito laboral, industrial, y es donde más perjudicados, si lo queremos ver de esa manera, vamos a ser. Las máquinas tienen la capacidad de aprender y hacer tareas mejores que nosotros, no se cansan, no se enferman, no exigen salario, importante para una industria. Y por tanto, en muchas capacidades mecánicas, en cualquier capacidad mecánica nos supera, incluso en las más precisas. Y para eso, frente a esta luz de la robótica, ¿ya? Es que tenemos justamente las 3 leyes de la robótica, y esto generado, ¿cierto?, por Isaac Asimov, que fue justamente uno de los visionarios acerca de la robótica y la inteligencia artificial, y esto seguramente lo han visto en películas, no sé ustedes, pero yo al menos me encanta ver películas de ciencia ficción, me gustan mucho, de chiquitito, de cabros chicos, y por tanto me gusta mucho el tema de la ciencia ficción, tanto la ciencia ficción apocalíptica, esta que dice que, ¿no es cierto?, la típica después de la Guerra Mundial, ¿no es cierto?, tenemos una sociedad distópica y poco menos que barbarie, hasta, ¿no es cierto?, la ciencia ficción en que dice que todo futuro, ¿cierto?, es mejor, ¿ya? Y justamente por el uso de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial, sobre todo. Y estas leyes de la robótica que se han implementado, ¿cierto?, como si fueran, ¿no es cierto?, una primera ley, son estas, ¿no es cierto? Un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitir que un humano sufra daño. Veamos. Que un robot debe obedecer órdenes de los seres humanos, ¿cierto?, y que un robot debe proteger su propia existencia, ¿cierto?, en relación obviamente a las 2 primeras. Ahora, aquí hay un problema ético y moral también, porque si ustedes ven las noticias, o han visto las noticias de varios meses a la fecha, o incluso de algunos años, ahora se estaban utilizando drones militares en las guerras, y estos drones, por ahora, no son más que aparatos que están obviamente conducidos por un humano, y es un humano, ¿cierto?, el que está al otro lado, el que aprieta el botón para lanzar el misil o disparar proyectiles o metralladoras, ¿no es cierto?, vía la orden de obviamente un superior que tiene detrás, que le indica, ¿no es cierto?, que ese es el blanco y que dispare, ¿ya? No hay robótica de por medio, ni inteligencia artificial de por medio, pero lo que están trabajando en estos laboratorios militares en todo el mundo, no es solamente estos privilegios, ¿no es cierto?, de algún sector ideológico, sino que todo el mundo está trabajando en eso, que es justamente la aplicación de la inteligencia artificial al ambiente militar. Y obviamente en ese ámbito estas 3 leyes de la robótica no tienen nada que hacer ahí. De hecho, los robots militares lo que están entrenados para hacer es justamente acabar con el enemigo, sea una infraestructura, sea un vehículo o sea un soldado, ¿no es cierto? El problema es que obviamente, percatándose de esto, ya se están generando obviamente voces a nivel mundial, tanto a nivel de Naciones Unidas, como para prohibir el desarrollo justamente de la inteligencia artificial o la robótica militar. Pero no solamente estamos hablando de la robótica militar en el sentido de que hablamos de un vehículo autónomo, pero con dirección humana, ¿cierto?, que tiene una ametralladora cargada, y dispara. Eso no es
pensando, digamos, una robótica militar de per se. Estamos hablando, ¿en qué hablamos? De inteligencia artificial, es decir, inteligencia autónoma, que toma decisiones, ¿ya? Y por tanto, que define a qué disparar y qué no. ¿Ok? Eso es la inteligencia artificial que se está tratando de limitar en el campo militar, por obviamente todas las implicaciones que eso tiene. Ustedes ya han visto las películas de Terminator, ¿no? La 1, 2 y 3, ¿sí? Las he visto todas. Bueno, eso es obviamente el extremo, en que tenemos robots, por sí solos, ¿cierto?, definidos por una inteligencia central. Nuestro Watson de ahora es el Skynet de mañana, y por tanto, ¿no es cierto?, todas estas máquinas integradas a través de a esa altura ya la 10G, y por tanto, ¿no es cierto?, un comando central lo indica, ¿no es cierto?, mata a todos. Ya, eso ya no es el último de los casos. Pero eso es la inteligencia artificial en el ámbito militar. ¿Ok? Donde aprenden, ¿no es cierto?, por patrones, como ya se los mencioné anteriormente, cuál es el enemigo, que no, y además dentro del enemigo si es hostil o no, porque también esa es la diferencia. Nosotros entre soldados tienen la conciencia de, bueno, si el soldado, ¿no es cierto?, enemigo no tiene una actitud hostil hacia mí, realmente no le voy a disparar, ¿cierto? Y si levanta las manos, a lo mejor, y suelta el arma, ya puede justamente no ser acribillado. La inteligencia artificial en ese ámbito no sé cómo va a estar. Ahora, ¿cuáles son, en ese sentido de la inteligencia artificial que nosotros asociamos también en la robótica? El desarrollo ha sido más vistoso con esta empresa, que es Boston Dynamics. No sé si han visto ustedes los videos que pululan en YouTube, donde ha habido un tremendo desarrollo de la robótica. Ahora, no necesariamente aquí hablamos de inteligencia artificial. De hecho, estamos hablando aquí básicamente de robótica, es decir, que son agentes. Un robot es un agente. Ya vamos a ver con más detalle lo que es ese agente. Y que interactúan con el medio. Y esa interacción con el medio lo hace a través de sensores. Esos sensores tienen que tener, ¿no es cierto?, una capacidad de captar obviamente el tema del ambiente, y los algoritmos son los que le indican, bueno, cómo debe actuar y compensar ese ambiente, ya sea subir un obstáculo, una escalera. En este minuto los más famosos es el Atlas, que realiza acrobacias incluso, de hecho impensadas hasta hace, no sé, 5 años o 10 años en una máquina, ¿ya? Haces una acrobacia que la envidia de muchos, la mía incluida. Y hasta estos robots más pequeños que son el Spot Mini, que son básicamente como perros, ¿ya? Y con ciertas capacidades. Obviamente dentro de ellos hay un cierto, como digo, aire de inteligencia artificial, porque con esos sensores hacen detecciones y toman decisiones de nuevas rutas, caminos, generar obstáculos. Todo eso hay algoritmos entre medio de inteligencia artificial. Por eso es tan importante el desarrollo de la inteligencia artificial en la robótica. La idea es poder lograr máquinas autónomas que se manejen por sí solos. De hecho, hay un proyecto ahora de que el Spot Mini se utilice en vez de los rovers que andan en Marte, ¿ya? Mandar estos Spot Mini, que son muchísimo más baratos, y por tanto, en vez de mandar uno, puedo mandar decenas, ¿ya? Y que cada uno pulule por distintas partes. Y, obviamente, se integren entre ellos como una especie de enjambre, ¿okay? De tal forma que puedan abarcar un mayor conocimiento de terreno y, por tanto, poder generar un mayor conocimiento de la superficie de Marte o cualquier otro descubrimiento. Es lo que nosotros vamos a tener en pocos años más. De hecho, es muy probable que obviamente las primeras misiones a Marte, que van a ser robóticas, se van a enviar robots de este tipo, o robots más humanoides como el Valkyria, que les mencioné anteriormente. Porque el Valkyria es uno de los robots más avanzados que hay hasta el momento. Obviamente estos robots generalmente los se construyen con forma humanoide. ¿Por qué? Para hacerlos más cercanos, y porque también tenemos la falsa idea de que el ser humano es la especie más, bueno, mentalmente obviamente sí, más desarrollada, pero la más capaz en la naturaleza o en la Tierra, no sé, lo dudo. En el sentido de que tenemos, claro, 2 piernas, 2 manos, y nuestras manos son bastante hábiles para manipular herramientas, etc. Entonces, por eso nosotros nos adecuamos como que ya la máquina perfecta, entre comillas, debe ser una máquina humanoide. Bueno, pero sin embargo, si uno ve la naturaleza, hay muchos animales que son mucho más adaptables y están mejor adaptados a su entorno que nosotros.
De hecho, se han generado también robots que se manejan como, se mueven, tienen el aspecto de una serpiente, se mueven como serpientes, otros arañas, peces, etc. Obviamente dependiendo de dónde quiero que se desenvuelva ese robot. Entonces, el robot humanoide, con forma humanoide, yo no creo que sea el que va a prevalecer el día de mañana, pero sí aquellos robots, por ejemplo, que tengan que tener o que estén diseñados para una interacción con las personas, sí van a tener una forma humanoide. ¿Por qué? Porque justamente va a ser una forma de mejor aceptación respecto del ser humano que va a interactuar con ellos. Sin embargo, también, y esto hay que tenerlo en cuenta, también puede generar rechazo ver justamente una máquina con forma humanoide y que interactúe contigo y que reemplace a un humano. Por tanto, y para evitar eso, están desarrollando en Japón robots más tipo mascota, más tipo de anime, que no tengan forma humana, pero sí una forma cercana. Y, por ejemplo, como un monito de peluche, ustedes saben que en Japón la cultura, esto de los monitos, de los animes, de estas cosas tipo Pokémon y cosas parecidas, ya tienen mucho auge. Bueno, se han creado robots de ese tipo de acompañamiento, por ejemplo, para personas enfermas o para adultos mayores, así como un peluche, ya que es un robot, y básicamente es un asistente virtual, que le va tomando sus parámetros de salud, que está conectado también a centrales de salud, de tal forma que en caso de emergencia le ayude o le genere, por ejemplo, un recordatorio de toma de medicamentos, un asistente virtual, ¿ok? Pero con una forma más amistosa, ya sea un muñeco o cualquier tipo de eso. Entonces, eso ha generado una mayor aceptación de parte del usuario, reconociendo como una especie de mascota, y no como otro humano, entre comillas, frente a él. Yo no sé si ustedes, bueno, obviamente si les gusta la ciencia ficción, vieron la película El hombre bicentenario, con Robin Williams. ¿Alguien la vio? Sí. Ya, Camilo, perfecto. En ese, ¿no es cierto?, era un robot que con el tiempo fue desarrollando conciencia humana. Yo lo definía de eso. ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, ese robot llegó a incluso, bueno, enamorarse, conciencia humana, y finalmente murió, o se desactivó, ¿no es cierto?, sintiéndose humano. Mire que es una película muy buena, buenísima, y que refleja eso, el desarrollo de la conciencia. Ahora, yo no lo veo tan truculento ni tan falso, porque si una máquina inteligente, y esa inteligencia es la capacidad de aprendizaje, bueno, va a aprender conciencia. Ahora, es distinto la conciencia de la moral, pero la moral también se puede aprender. Nosotros aprendemos a ser morales, aprendemos a ser éticos. ¿Por qué? Porque nos enseñan a ser éticos. Nos enseñan que no debemos hacer una zancadilla, ¿no es cierto?, al que va caminando en otro lado, porque se puede caer, y se puede fracturar, y eso es malo. Pero eso lo aprendemos. Tal vez por iniciativa propia, la hagamos zancadilla, por último, por divertirnos, ¿ya? Como animales. ¿Se fijan? Lo que nos diferencia de los animales propiamente tales es justamente nuestra conciencia, de que sabemos que estamos, ¿ya? Y también el tema de la ética, que también es algo enseñado. ¿Ok? Si fuésemos solamente conscientes y no éticos, me van a perdonar la expresión, pero estaría la cagada. ¿Ok? Cada uno se comportaría como quisiera. Entonces, pero eso también es aprendido. Y aquí hay otro nivel de inteligencia artificial. Obviamente esto también es ficción, pero es una dirección también, ¿ya? No sé si esta la han visto, pero esta es una película muy, muy buena. Se llama justamente Inteligencia Artificial, es de Steven Spielberg, que menos. Así que es una película muy, muy buena. Si no la han visto, se las recomiendo de todas maneras, porque aquí se muestra una visión de la inteligencia artificial que, si bien, obviamente, como película la muestra que ha sido fantástica, pero muestra un camino. Y efectivamente muestra un camino hacia donde no sé si como sociedad queremos ir, ¿ya? Pero que es posible, es factible. La conciencia es una actividad de aprendizaje.
Y como es una actividad de aprendizaje, entonces una máquina es capaz de aprender con ciencia, creo yo. Ya, eso no es algo que está sacramentado ni obviamente estudiado, porque es algo que no se ha implementado, o al menos que se conozca. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay muchos desarrollos, pero si nos volvemos paranoicos, ya también hay muchos desarrollos ocultos que sencillamente desconocemos, ¿ya? Que están muy encerrados todavía, porque las implicancias son tremendas. Es como el tema de la clonación. La clonación en humanos está prohibida, ¿ya? Porque se clonó a la famosa oveja Dolly, me parece que se llamaba. Pero yo no descartaría que alguien, ¿ya? O alguna organización haya experimentado en la clonación humana. Por el puro hecho de experimentar y de ver justamente hasta dónde podemos llegar. Porque es propio de la naturaleza humana. Entonces con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Tenemos límites éticos para desarrollo, pero eso no implica que esos desarrollos no se estén generando. Aquí tenemos, esta parte, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos estos son robots. Nosotros tenemos un robot justamente de una apariencia de niño, con una generación también de, entre comillas, una conciencia que se dio, ¿no es cierto?, en este robot en particular, respecto de la conciencia mecanizada del resto. Y cuando hablo de conciencia mecanizada, me refiero a la conciencia de yo como robot, ¿no es cierto?, cuál es mi función, que sea, no sé, en esta casa, ¿ya? Ser el asistente, comportarme como asistente, comportarme como mozo, comportarme como el hijo de la señora tanto. ¿Ya? Entonces, esa conciencia mecanizada respecto de mi comportamiento es lo que me va a diferenciar de, por ejemplo, de este robot que está acá, ¿no es cierto?, que actúa de una manera, ¿no es cierto?, y otro modelo del mismo tipo, ¿no es cierto?, que actúa de otra manera en otra casa según la conciencia o condición o conducta que se le haya programado. Por ejemplo, esta de acá, este peluche también era un robot que estaba justamente programado para ser el asistente, programado como mascota de compañía y cuidado. ¿Ya? Aquí tienen otro tipo de robot, ¿no es cierto?, también programado para otra actividad, con otra conciencia, básicamente. Entonces, el desarrollo de esas inteligencias artificiales va a depender del contexto que nosotros le entreguemos a estas máquinas para generar ese tipo de comportamiento. ¿Ya? Una película, si no la han visto, se las recomiendo. También se la van a llorar. Yo la he visto 3 veces y he llorado 2. ¿Ya? Y eso es efectivo. Para no llorar no tienen que tener conciencia. Ahora bien, ¿alguien ha visto estas películas? Esta de arriba es Terminator, esta Star Wars, esta también de acá es Star Wars, y esta de acá es Frank y yo. ¿Ya? Son, obviamente, 3 películas de ciencia ficción, donde dentro de los actores principales, ¿no es cierto?, hay robots. Ya. ¿Cuáles de ustedes ha visto Terminator? A ver, levanten la mano. Cualquiera de las 3 o las 3, da lo mismo. Ya, Camilo, Bustamante, Ignacio, ¿qué más? Y algunas de nuestras doncellas no son adictas a la ciencia ficción, parece, tampoco. Ya. A ver, ¿alguna de nuestras alumnas aquí ha visto Terminator? ¿Alguna de las 3? Ninguna. ¿Por qué será que efectivamente entre las mujeres no es muy llamativo el tema de la ciencia ficción? O películas que han sido robóticas. Pamela Muñoz me puso una X, así que me imagino que no le gusta este tipo de películas. A ver, Paloma, coméntame. No sé si es que no me gustan ese tipo de películas, pero pocas veces me doy el tiempo de ver películas y cuando veo son de esas para llorar. ¿Te gusta el drama? Perfecto. Sí, o sea, bueno, películas. sí, ¿no es cierto? Sí, a mi señora también le gustan las películas de drama, básicamente. No, yo digo no. Para películas yo quiero entretenerme, o sea, para dramas tengo la vida real. ¿Ya? Entonces, en cuanto a películas, sí, pero no, ok, sí, gracias, Paloma. Sí, efectivamente. Ahora, en cuanto a películas de ciencia ficción, a mí me gustaron mucho más. Obviamente, yo soy de la generación de Star Wars, porque, a ver, por mi edad, sí, yo tenía como 13 años cuando salió Star Wars, y claro, quedé pero prendido. Y por tanto, sí, yo soy un nerd. Soy absolutamente un nerd, porque Star Wars me la he visto 800 veces,
y, no sé, la veo todos los años, y la secuencia completa. Obviamente, soy de la idea de que las 3 primeras son las mejores, ¿okay? Las más antiguas. Pero la temática detrás de ello, obviamente que sí soy un nerd. Ya, lo reconozco. Ahora bien, dentro de Terminator, que también es una película muy buena dentro de ese ámbito y que son ámbitos distintos, si ustedes se fijan, lo que yo les mencionaba, tenemos Star Wars, que es una de ambiente futurista, no apocalíptico, si bien presenta obviamente guerra y todo lo demás, pero un desarrollo de la civilización abismante en comparación a lo que tenemos ahora hoy día, ¿cierto? Y además que un futuro muy, muy, muy lejano. En cambio, Terminator es más de onda apocalíptica, ¿cierto? De destrucción y que las máquinas no gobiernan y todo eso. Bueno, y hay en común justamente en Terminator en que se genera, ¿cierto?, esta inteligencia artificial que decide, ya, conscientemente, ¿no es cierto?, de que los humanos somos peste. Y efectivamente lo somos, porque estamos con cosas. Lo somos para este planeta. Bueno, y toma las armas y ahí estamos condenados. Pero acá justamente, ¿qué tipo de inteligencia artificial tenemos en Terminator? Tenemos una inteligencia artificial de tipo aprendizaje automático, diría yo, en el sentido de que tienen una misión, y esa misión, ¿no es cierto?, es la que lleva, pues, toda su conciencia y toda su conducta, matar. ¿Ok? Una misión. En los robots de aquí abajo, que tenemos a Arturito y Citripio, ¿ya? La inteligencia artificial en ellos también es muy distinta en ambos, tienen funciones muy distintas, ¿no es cierto? El Citripio es un robot de protocolo que conoce, ¿no es cierto?, todos los lenguajes del mundo, del universo en realidad de los universos, si hablamos en ámbitos de Star Wars, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, de aspecto humanoide, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su función principal es interrelacionarse con humanos. En cambio, Arturito, ¿no es cierto?, es un robot mecánico, ¿no es cierto? Es un robot de asistencia aeronáutica, ¿ya? De los dos, de hecho, es el más caperuso. Vuela, chorrea aceite, golpea, no sé, hace de todo. Solda, ¿no es cierto?, repara máquinas, repara naves, etc. Yo diría que es de los mejorcitos. Pero está justamente orientado, ¿no es cierto?, a una función específica, por tanto, también desde aprendizaje automático. Citripio, por otro lado, se adapta mucho mejor justamente al entorno por el tema de protocolo. Por tanto, yo le abonaría a Citripio, ¿no es cierto?, una conducta de un comportamiento de redes neuronales y aprendizaje profundo. Ya, aprende nuevas cosas. Por otro lado, tenemos a nuestros soldaditos, ya, no me acuerdo cómo es el nombre que tienen esto, voy a tener que volver a ver la trilogía, las 2 trilogías, va a estar claro. Que son también robots de aprendizaje automático funcional, ¿cierto? Destruir, pero son bastante tontos. ¿En qué sentido? Porque no toman decisiones, ¿ya? Estos robots de acá son efectivamente una fuerza mecanizada, ¿no es cierto?, que en base a un objetivo de aprendizaje, ¿ya? No toman decisiones. Típico, a lo más que hacen, ¿no es cierto?, cuando ven a un Jedi, dicen, es la que nos espera, por un conocimiento previo, pero no hacen nada más que eso. Por tanto, ya, robots, ahí nomás, es fácil de matar. Después, tenemos estas otras. Ya, no sé cuál de ellas ustedes reconocen, a los que les gusta la ciencia ficción. ¿Cuáles reconocen de aquí? Yo Robot es la que está abajo. ¿Cuál? Yo Robot, si no me equivoco. Sí, correcto. O sea, Yo Robot con Will Smith, el que pega cachetada. Ya, sí, Yo Robot. Muy, muy buenísimo. ¿Esta de arriba? ¿Alguien la ha visto? La primera es Chapi. Chapi. Bueno, va con torpeo porque ahí dice Chapi. Sí, también se lo recomiendo. Muy, muy buena. Muy entretenida también, además. Bueno, la de arriba es la misma que anteriormente que viste, que es inteligencia artificial, justamente para hacer la diferencia. Y la de abajo, ¿alguien la reconoce? Ya, esa también deberían verla. Bueno, para los que les gusta y también para los que no, les recomiendo que vean justamente, bueno, Yo Robot de mucha acción, muy entretenida, pero tiene también un trasfondo, ¿ya? Que también hay que buscarle el trasfondo. El Chapi igual, obviamente, y el Ex Machina con mayor razón todavía. El Ex Machina, ¿cómo se llama la de abajo, ¿no es cierto? Es de un robot con, obviamente, ¿no es cierto?, capacidad de inteligencia artificial, y que
se descubre, ¿ya?, con la capacidad de generar que esta conciencia que yo le doy. Y conciencia, básicamente, conciencia de su existir, ¿ya?, de que es lo que es. Y se reconoce máquina, obviamente no se cree humano, no se trata de eso, del tema de la conciencia, de que se crea humano, sino que se reconoce máquina, y en base a eso también reconoce sus capacidades, y por tanto que es capaz de salir al mundo y no quiere estar donde está. ¿Se fija? Entonces, es muy interesante el desarrollo que se va haciendo en así que también se lo recomiendo. Incluso a Palomaya, que también tiene drama, así que te puede gustar. Y es bastante entretenida, cualquiera de estas. Son muy, muy buenas. Y es interesante, o sea, no solamente ver la acción, sino que justamente el trasfondo de eso. Y en ese sentido, tanto Yo Robot, desde el punto de vista, por ejemplo, del robot protagonista, incluso creo que más protagonista que Will Smith, y Ex Machina, captan justamente, yo diría, mejor la esencia esta de lo que yo llamo como la conciencia que va adquiriendo. Y esta conciencia no significa la adquisición de una personalidad, sino que significa la conciencia de que soy justamente un robot. ¿Ok? Ahora, para el tema este de la inteligencia artificial, tiene las características de que maneja todo. O sea, con inteligencia artificial manejamos procesamiento del lenguaje, manejo de interfaces, estadísticas, conocimiento de datos, y aquí lo que aparece con mayor, de hecho, esto es una nube de palabras, un concepto de conceptos de los cuales manejan, ¿cierto?, la inteligencia artificial, o dónde se suscribe. Uno de los más importantes, y de hecho los más desafiantes, es la NLP, y eso significa procesamiento de lenguaje natural, Natural Language Processing, que es una de las cosas más difíciles de implementar. Es lo que vemos en el lenguaje del robot pequeñito, ¿no es cierto?, que conversa y responde las preguntas de su interlocutor, ¿ya?, y responde que son en un lenguaje que, por lo menos a la escucha, ¿no es cierto?, es bastante fluido. Esa fluidez no es tan difícil de conseguir respecto del entendimiento de la pregunta, ¿ya?, que es mucho más difícil. Entonces, porque eso requiere, obviamente, el acceso a una enorme cantidad de conocimiento, y ahí estamos hablando de lo que hablamos del primer día, Big Data. Es decir, para lograr conocimiento, estas máquinas necesitan acceso a mucha data, mucha información, para poder, y obviamente la capacidad de procesar esa información y poder generar el conocimiento que necesitan para poder responder una simple pregunta. Una pregunta muy sencilla es lo que tenemos con nuestros asistentes virtuales. Por ejemplo, si yo le pregunto a tu asistente virtual que tienes en tu teléfono, ya sea el Siri si tienes iPhone, o en el Google tienes el Go, que es de Google, o si tienes un Samsung tienes un Bixby, ¿ya?, que son asistentes virtuales. Y esos asistentes virtuales, la característica principal es que manejan procesamiento del lenguaje natural, porque tiene que entender lo que tú le estás preguntando. Pero eso generalmente ahora es muy básico, se basa en preguntas claves, ¿ya? De hecho te indican, por ejemplo, a ver, pregúntame tal cosa, y en este formato, ¿ya? Entonces, algunos son muy básicos, otros más avanzados que pueden entender o encontrar los conceptos de la pregunta dentro de una frase más larga. Si le digo, por ejemplo, a ver, yo tengo un Samsung, le pongo Bixby, pone música salsa, por decirlo algo, y de hecho me responde, se lo voy a mostrar. Prueba, me va a indicar dame acceso, bueno, obviamente necesita los conceptos, dame acceso a tu cuenta de Spotify, ¿te fijas? Uno más inteligente que lo que habría puesto, bueno, ya si quiere escuchar música, no sé, habría ido a YouTube, buscar música tipo salsa, a mí me gusta jugar Luis Guerra, claro. Y buscar ahí un video y ponerme salsa, no voy, anda acá, solamente me conecto a través de Spotify, no, te fijas, mucho más limitado. Pero eso es algo que se va desarrollando, o sea, el tema del aprendizaje es en base a experiencias, ¿cierto? Y esas experiencias son en base a ensayo y error. De hecho, no sé si han escuchado, pero también hay algoritmos. Todo esto se basa en algoritmos, y algoritmos significa que son programas, básicamente codificación de programas, que se utilizan para tareas puntuales, es decir, son inteligencias muy específicas, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, en una máquina se programó un algoritmo para aprender un juego, de estos juegos en línea, como, a ver,
chuta, no son muchas de esa onda así. A ver, nómbrame algún juego en línea de estos masivos que se juega muchos contra muchos. A ver, como batalla de, ¿cómo se llama? Uy, chuta, se me olvidaron el nombre de alguno. ¿Alguien que juegue por aquí? ¿Cómo es? El Love of LOL. Ah, Liga de Leyendas, por ejemplo. Love of LOL. Bueno, no sé si la que yo no lo he jugado nunca, así que no tengo idea. Pero se entrenó justamente un robot con esas partidas, con el conocimiento del juego, y se le echó solo, sin indicarle. Obviamente con el tema de las instrucciones, los movimientos que hacen los jugadores, y en base a muchísimas partidas simuladas, 80 millones, si ustedes quieren, de partidas, se hizo experto en el juego. Entonces era capaz de jugar contra equipos humanos y este algoritmo ganarles a todos ellos. Y obviamente con un tema de aprendizaje, ensayo y error. Entonces, y ese ensayo y error, las máquinas son muy potentes porque pueden generar un movimiento, ¿cierto? Detectar si ese movimiento fue exitoso o no, y por tanto que se descartarlo y seguir probando. Es todo base en ensayo y error. No es tan complicado. Pero no es tan complicado, pero requiere obviamente muchos millones de movimientos para encontrar el camino correcto. ¿Ya? Y eso una máquina lo puede hacer fácilmente y también no va a generar drama, ni gasto mayor. Entonces, por eso también es muy intenso el poder trabajar en inteligencia artificial. Entonces, en base a esos millones de juegos que realizó, no sé, pues en pocos días, porque era simulando y rápido, entonces detectó cuáles eran los movimientos que cada uno de los participantes de su equipo que él formó, ¿no es cierto?, tenía que hacer para llegar, por ejemplo, al éxito. Entonces, un movimiento le daba poco puntaje, entonces ya se desechaba ese movimiento y se buscaba otros. ¿Ya? Así se hacen expertos. Bueno, igual que un humano, solamente que como humano, llegar a hacer 80 millones de juegos, 80 millones de movimientos para encontrar que sea la ruta correcta, nos tomaría muchísimos años. En cambio, una máquina puede simular todos esos movimientos que sea en algunas pocas horas. Eso es la ventaja de la inteligencia artificial aplicada a máquinas. Y por eso nos van a, para bien o para mal, reemplazar en muchos campos. Y uno de los campos más interesantes en este minuto es el campo de la medicina, donde gracias al algoritmo de inteligencia artificial podemos detectar en base a visualizaciones, por ejemplo, en radiografías o en exámenes médicos, una detección temprana de enfermedades. ¿Ya? De hecho, cáncer sobre todo, pero cualquier enfermedad. Y eso se basa principalmente en el tema de enseñanza. Y aquí es aprendizaje no automático, sino que es aprendizaje automático, no deep learning. Donde, ¿qué es lo que se le hace para enseñarle a un algoritmo de que reconozca dentro de un set de radiografías cuáles aquellas tienen, no sé, cáncer de pulmón? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se le entrena con miles y miles y miles, y ojalá millones de radiografías etiquetadas. Esas etiquetas significa que son radiografías que son diagnosticadas por expertos, ya por médicos expertos que indiquen, ya, esta radiografía indica que tiene tal cosa. ¿Ok? En tal módulo de tales características. Todo el detalle. Bueno, con todo ese conocimiento, este algoritmo va aprendiendo y es capaz de, en una radiografía nueva, recuerden el tema de los perros y gatos, en una radiografía nueva de pulmón de un paciente, indicar cuál es el diagnóstico. Y si a eso obviamente le sumas otros antecedentes clínicos, ya sea, no sé, nivel de glicemia, nivel de progesterona, nivel de azúcar, etcétera, ¿ya? Cualquier otro examen médico o bioquímico, entonces sumado todo eso, tiene una mayor cantidad de parámetros, entonces puede llegar a un diagnóstico. Generalmente todo justamente a través de análisis de imágenes, ese es el tema. Bueno, ¿qué es lo que hace eso? Efectivamente, a través de ese entrenamiento se han logrado algoritmos que mejoran la capacidad de diagnóstico de médicos expertos. Mejoran la capacidad de diagnóstico, es decir, que diagnostican con una menor tasa de error que los médicos más expertos. Y eso, obviamente, porque la experiencia adquirida por estos algoritmos a través de miles de imágenes o millones de imágenes supera, obviamente, la capacidad de que yo, como médico, la cantidad de imágenes o de experiencia que puedo aprender, no sé, en 10 años. ¿Se fijan? Un algoritmo de inteligencia artificial lo puede aprender en horas.
o en días. ¿Ya? El mismo nivel de experiencia, ¿ya? Sumado obviamente a una serie de otros contextos. Entonces, sí, mejora. De hecho, hay otro ámbito que es el tema de no solamente la radiografía, sino que la patología, que es el área de la medicina donde se dedica, por ejemplo, a ver tejidos. Generalmente un patólogo se lo pasa viendo en microscopio, prácticamente no ve pacientes, sino que ve solamente los tejidos en un microscopio, y bueno, y detecta las enfermedades a través de microscopio, ¿no es cierto? Células que sean cancerígenas o no, niveles de cáncer, todo ese tipo. Bueno, resulta que también se aplicó lo mismo, entonces miles de muestras de esas fotografías, indicando también qué tipo de diagnóstico tenía. Y después de ese entrenamiento, la tasa de error era muchísimo menor que la de los patólogos más expertos. ¿Ok? Entonces, en el ámbito de medicina, yo diría que sí. No es que vayamos a suplir al médico, eso no lo vamos a suplir nunca, porque se requiere el médico. Pero el médico va a tener mejores herramientas, ¿ya?, para conformar un diagnóstico. O incluso a lo mejor él no va a diagnosticar, sino que va a confirmar un diagnóstico por inteligencia artificial. Porque ese diagnóstico va a tener mejores parámetros que los que el médico puede manejar. Y más aún si esa inteligencia artificial tiene acceso al historial médico del paciente, que es lo que se está postulando ahora que deberíamos tener. ¿No es cierto? Que yo como paciente debería tener, ¿no es cierto?, un registro centralizado donde ya sea me encuentre en Arica o en Punta Arenas, donde sea que me atiendan tenga la misma cantidad de información. ¿Y para qué decir? En el tema de la farmacéutica. ¿Ya? En este minuto, a través justamente de algoritmos de inteligencia artificial, se han hecho pruebas de manipulación de proteínas para encontrar nuevos productos, nuevas vacunas, nuevos medicamentos, ya que no se habían pensado antes. Justamente porque tienen la capacidad de, en base al conocimiento de la sustancia y el comportamiento molecular de ellos, hacer simulaciones. Simulaciones que no se pueden hacer en el laboratorio. Entonces pueden detectar comportamientos de sustancias nuevas, o mezclar distintas sustancias y evaluar cómo se comportaría. Y eso ha permitido la generación de nuevos medicamentos. De hecho, ayer mismo, leí justamente, antes de ayer, un medicamento nuevo que se ha desarrollado para el cáncer de mamas. Y otra, por ejemplo, y otro hace un par de años, justamente para la detención de la progresión del Alzheimer. Entonces, y todo eso en base a inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo en este minuto que se va a generar yo no diría una evolución, sino que una explosión, ¿ya?, de nuevos productos. De hecho, tanto en el área farmacéutica, como también en el área de producción de materiales. O sea, se están desarrollando nuevos materiales. ¿Ya? La semana pasada estuve revisando justamente un video que se detectaba un nuevo material que es entre metal y gas, algo muy extraño, no lo entendí muy bien. Pero que finalmente se comporta, por ejemplo, como un vidrio, ¿ya?, pero que es tremendamente mucho más resistente que el acero, transparente, y que incluso puede captar la luz y comportarse como un panel solar. Imagínense. Y eso va a significar que justamente dentro de una ciudad donde los edificios, la mayoría son vidrios, perdón, que esos vidrios a su vez sirvan para captar energía solar. Fantástico. ¿Se fijan? ¿Dónde también aplicamos inteligencia artificial? Bueno, el campo más notorio, ¿no es cierto?, que es la visión por computadora. Y esto es lo que nosotros estamos utilizando para el tema de los vehículos autónomos. ¿Ya? Esto es requisito. ¿Ya? Esto nosotros vamos a practicar con esto, va a ser un taller de visión por computadora. Y esto, como digo, finalmente aplicado a los negocios, porque ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, ¿cómo aplicamos la inteligencia artificial a los negocios? Bueno, a través de todas estas técnicas. Ya se ha aplicado, ¿no es cierto?, y se está aplicando en salud, se aplica en vehículos autónomos, se aplica, por ejemplo, la visión por computadora en el desarrollo de cosechas. Ya tenemos drones que sobrevuelan las plantaciones y detectan cuando, por ejemplo, una planta o un fruto está para ser recolectado o no. En vez de tener que ser a la persona especialmente recorriendo grandes extensiones de plantaciones, que son de muchas hectáreas, bueno, piloteas un robot, y el robot, un dron, y este robot tú le indica, ¿no es cierto?, por dónde tiene que navegar, por cada una de las hileras, y por cámaras va detectando los frutos.
algo tan sencillo como eso. Y va indicando, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, si es de árboles frutales, indican primero qué árboles, específicamente qué árboles son los que tienen que cosecharse y cuándo. ¿Ya? Y en base a más sensores, indican, bueno, qué árbol necesita, no sé, mayor cantidad de fertilizante o algún otro compuesto. ¿Ok? Entonces, el desarrollo a nivel industrial es enorme, ¿ya? Y tenemos que irlo desarrollando aún más. Ahora, como país estamos obviamente muy bajo en relación al resto. Si se fijan, obviamente Estados Unidos y China son los que la llevan en el índice de utilización, ¿no es cierto?, y desarrollo de la inteligencia artificial. Nosotros ni siquiera aparecemos en estos cuadros, y obviamente no tenemos para cuándo hacerlo, porque más encima, para el desarrollo de inteligencia artificial se requiere talento, capacidades, pero también se requiere infraestructura. Y en este momento no lo tenemos, no estamos desarrollando eso. De hecho, países como nuestros vecinos, como Brasil, Uruguay, Argentina, tienen un mayor nivel de desarrollo en esas áreas. Es algo que tenemos que desarrollar más en el ámbito científico, y para eso obviamente necesitamos más presupuesto. Y el problema es que Chile nos manejamos con un índice de nivel presupuestario para investigación muy bajo. ¿Bien? Ahora bien, en términos de dónde proviene todo esto, de dónde proviene la inteligencia artificial, si yo les mencioné, es un concepto que viene más o menos del año 1950, cuando se habló por primera vez de él, y empezó justamente a desarrollarse como algoritmos cibernéticos. Pero sin embargo, se basa ya en elementos muy antiguos. Si ustedes se fijan acá, se basa, por ejemplo, incluso desde la filosofía del año antes de Cristo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la lógica, de la lógica formal. Ya vamos a ver justamente lo que tiene que ver la lógica en todo esto. Después el desarrollo justamente, obviamente, de las matemáticas, de las teorías de las decisiones de juego, ya a nivel de la economía, obviamente, ¿no es cierto?, de la neurociencia, donde vimos que hizo tanto la estructura como posteriormente después del comportamiento de las neuronas. También el tema de la psicología, el tema tiene que ver ahí del cómo se aprendió, ¿ya?, de cómo aprendemos y qué significa, ¿no es cierto?, el conocimiento, qué significa la representación, el descubrimiento de patrones, etc. Entonces, todo eso, toda esa combinación de elementos, obviamente en el desarrollo también de la computación, es donde todo eso nos permitió, a partir de 1950, empezar a desarrollar algo llamado inteligencia artificial, y llegado al punto en el que estamos hoy día, que el desarrollo de la inteligencia artificial es un día a día. De hecho, como digo, y repito, lo tenemos presente todos los días, porque lo estamos usando todos los días, aunque no nos demos cuenta de ello. Y eso es básicamente a través de nuestros celulares. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las grandes áreas donde la inteligencia artificial tiene su participación? Obviamente en todo esto, en la robótica, la visión computacional, sobre todo obviamente el procesamiento del lenguaje natural. Y esto, a su vez, significa también principalmente distintas acciones. La robótica obviamente son acciones, son mecánica. La visión computacional, ¿no es cierto?, la característica principal o el desafío, los desafíos principales, ¿no es cierto?, es la percepción del ambiente. ¿Ya? El descubrimiento que se dio de tomar datos de fuera y actuar en consecuencia. Están todos relacionados, porque obviamente la visión por computadora en un vehículo autónomo le da la captación del ambiente, y la parte de la robótica es cómo ese automóvil tiene que responder a las condiciones del ambiente. En el aprendizaje automático, ¿no es cierto?, significa la adaptación y encontrar esos patrones. En la visión, en un auto autónomo, en ese mismo ejemplo, significa que en base a las percepciones él pueda detectar y reconocer si el objeto que ve al frente es un auto, es un camión, es una persona, es una bicicleta, o es un triciclo, o un niño cruzando la calle. ¿Ya? Entonces, y obviamente de los más desafiantes junto con ello, ¿cierto?, ya lo mencioné, el procesamiento del lenguaje natural. Es el más desafiante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la comunicación, y obviamente la comunicación con un humano. Y eso es complicado. Si entre nosotros nos cuesta comunicarnos, en que muchas veces hay diferencia entre lo que yo digo, ¿ya?, y lo que mi interlocutor entiende y cree que yo dije, que a veces pueden ser cosas muy distintas, ¿ya? Y eso obviamente genera problemas. En la comunicación eso se da. Después,
Es bastante amplio las técnicas de inteligencia artificial usadas para el desarrollo de esta. Y también se aplican en distintas áreas. Ya indicamos, ¿no es cierto? El procesamiento de lenguaje natural, la robótica, la visión por computadora, la ciencia de datos, que tiene que ver básicamente con la predicción de cosas. Cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando de técnicas de inteligencia artificial para generalmente generar predicciones. Y cuando hago predicciones, ya se lo mencioné anteriormente, el tema de técnicas de regresión, que la vamos a trabajar nosotros, y técnicas de clasificación. ¿Ya? Tenemos ahí, por ejemplo, lo que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura, porque obviamente no podemos trabajarlas todas, tenemos que tener un curso de un año completo para trabajar algo relacionado con inteligencia artificial y poder lograr al menos un esbozo muy, muy bien acabado. Pero lo que me interesaría que ustedes visualizaran al final de este curso, vamos a darle el mayor énfasis posible, al tema de la minería de datos, porque una cosa importante dentro de cualquier industria, y ya se las he mencionado, ¿cierto?, es el manejar datos. ¿Y qué hago con eso y cómo obtengo información? La visión por computadora, porque es chori, entretenido, y también tiene que ver que se puede aplicar a toda industria. ¿Ya? Y dentro de eso, justamente el aprendizaje automático, vamos a ver árboles de decisión, para el tema de regresiones y clasificaciones con técnicas de los vecinos más cercanos. Eso es lo que vamos a alcanzar a visualizar dentro de inteligencia artificial. Entonces, eso a modo de resumen, ¿cierto? La inteligencia artificial hace que las máquinas aprendan. Básicamente es eso. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál ha sido la evolución? De hecho, vamos a ver eso. La evolución, ¿no es cierto?, como le dije, a partir de 1970, con el descubrimiento de las técnicas de redes neuronales. Aprendizaje automático ha sido muy, muy, muy fuerte, de hecho, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Pero en este minuto lo que la lleva justamente, y las mejores técnicas más prometedoras son las de Deep Learning, ¿no? En que nosotros, a través de redes neuronales, hacemos que las máquinas aprendan por sí solas. ¿Ya? Eso es lo más entretenido, que ellos mismos detecten patrones y conductas. Y para eso, obviamente, lo que se necesita es información. ¿Ya? Ahora, dentro de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los ámbitos en los cuales más se puede trabajar? En realidad, en cualquiera. En todos. ¿Ya? Desde predicción climática, como les decía, por ejemplo, en la agricultura se utiliza mucho. De hecho, hay en este minuto, en Alemania específicamente, se están generando algoritmos para que tractores ya hagan el proceso, por ejemplo, de siembra o cosecha, básicamente solos, por sí solos, no requieren a un humano. ¿Ya? Y la gracia es que pueden estar todo el día y toda la noche trabajando. Entonces el nivel de productividad es enorme. Bueno, en realidad el nivel de productividad en cualquier ámbito con inteligencia artificial o con uso de máquinas es enorme. O sea, supera la actividad humana, pero por lejos. ¿Ya? Obviamente también en el tema de educación, podemos tener perfectamente robots enseñándonos, etc. Es decir, el ámbito de la inteligencia artificial abarca absolutamente todo. Y no hay forma de volver esto atrás. ¿Ya? Ya estamos embarcados en esto y no nos queda más que adaptarnos, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse, no se va a ir, y nosotros tenemos que adaptarnos a ella. Y por tanto nosotros tenemos que conocerla, ¿ya? Y utilizarla para bien dentro de lo que podamos. ¿Ya? Eso es lo que tenía que justamente que contarles entonces acerca de la inteligencia artificial, que es cómo va, a dónde va. Bueno, en realidad eso no se sabe todavía, a dónde va a ir o hasta dónde va a llegar.